Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. ¿Cómo están? Espero que muy bien y listos para sumergirnos en un tema que, créanme, va a hacer que se les ponga la piel de gallina. Hoy vamos a hablar de algo muy especial, algo que sucedió en una fiesta muy concreta, y que dejó una huella imborrable. ¿Y el protagonista de esta historia, adivinen quién es? Exacto. El mismísimo Can Yaman. Sí, hoy vamos a desentrañar, a descubrir, el discurso emotivo que impactó a todos en esa fiesta. Un discurso que no solo reveló una faceta diferente de Can, sino que también nos regaló un vistazo a su corazón, a sus sentimientos más profundos. Preparémonos para emocionarnos, para analizar cada palabra, cada gesto y para entender por qué este momento resonó tanto en la vida de Can y, estoy segura, en la de muchos de ustedes. Pero antes de sumergirnos de lleno en este apasionante tema, quiero pedirles algo. Si son nuevos por aquí, o si ya nos conocen pero aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos, porque créanme, se vienen muchísimas más historias, análisis y contenido exclusivo sobre sus celebridades favoritas. Así que suscríbanse ahora mismo. Y ahora sí, a lo que vinimos. Para entender la magnitud de este discurso, primero tenemos que contextualizar. ¿De qué fiesta estamos hablando? ¿Qué motivó a Can a pronunciar esas palabras? Pues bien, la fiesta a la que nos referimos fue. Aquí hago una pausa para crear un poco de expectación, una celebración muy especial, un evento que marcaba un hito importante en la vida de Can, o en la de alguien muy cercano a él. Quizás era una celebración familiar, o una ocasión relacionada con su trabajo, un reconocimiento profesional. El detalle exacto lo iremos descubriendo a medida que avancemos en este análisis. Lo importante es que la atmósfera estaba cargada de emoción, de alegría y de sentimientos a flor de piel. Y en ese contexto Can Yaman tomó el micrófono. Imagínense la escena, el ambiente festivo, la música, las risas, la gente reunida, y de repente Can, con su mirada penetrante, su voz inconfundible y esa sonrisa que derrite corazones, se dirige a todos. ¿Qué esperaríamos escuchar? Tal vez un agradecimiento, alguna broma, alguna anécdota divertida. Pero lo que ocurrió fue mucho más profundo. El discurso, según los relatos y los pocos fragmentos que han trascendido, fue un torrente de emociones. Can habló con el corazón, sin máscaras, sin poses. No fue solo un discurso protocolario, sino una confesión, una muestra de vulnerabilidad y una declaración de principios. Tocó temas sensibles, habló de sus sueños, de sus miedos, de sus logros y de los desafíos que ha enfrentado. Una de las cosas que más impactó fue la sinceridad con la que se expresó. No se limitó a mencionar los aspectos positivos de su vida, sino que también se refirió a los momentos difíciles, a las luchas internas, a los obstáculos que ha tenido que superar. Esto lo hizo aún más humano, más cercano, más real. Rompió esa barrera que a veces existe entre las estrellas y sus seguidores, y demostró que al final, todos somos seres humanos con las mismas inquietudes y anhelos. ¿Y qué dijo exactamente? Por supuesto, los detalles precisos son difíciles de conocer, ya que el discurso no fue transmitido públicamente en su totalidad. Pero gracias a las declaraciones de algunos asistentes y a la información filtrada, podemos hacernos una idea bastante precisa de los temas que abordó. Se dice que Can habló de la importancia de la familia, de los lazos que lo unen a sus seres queridos. Mencionó el apoyo incondicional que ha recibido, el cariño y la comprensión que le han brindado en los momentos más difíciles. Seguramente recordó anécdotas, momentos especiales que han marcado su vida y que han contribuido a forjar la persona que es hoy. Profundizando en este aspecto familiar, es importante destacar que la familia de Can Yaman siempre ha sido un pilar fundamental en su vida. Su madre, Gulden Can, ha sido su mayor apoyo, su confidente y su fuente de inspiración. Se sabe que Can siente una profunda admiración por ella, y que a menudo la menciona en sus entrevistas y en sus redes sociales. Su padre, Guben Yaman, también ha jugado un papel importante en su vida, inculcándole valores como la perseverancia, la disciplina y el respeto. Además, Can tiene un hermano, Emre, con quien comparte una relación muy cercana. Es fácil imaginar que en su discurso, Can haya querido rendir un homenaje a su familia, agradeciéndoles por todo el amor y el apoyo que le han brindado a lo largo de su vida. Seguramente haya recordado los momentos felices que han compartido,
las risas, las celebraciones, los viajes y también los momentos difíciles, aquellos en los que la familia ha sido su refugio y su fortaleza. Es probable que haya mencionado los sacrificios que han hecho por él, la confianza que han depositado en sus sueños y la alegría que sienten al verle triunfar. La familia, en definitiva, es el ancla que nos mantiene firmes en la vida, el refugio al que siempre podemos volver, el amor incondicional que nos impulsa a seguir adelante. Y Khan, conociendo el valor de estos lazos, seguramente quiso dejar claro su agradecimiento y su amor por su familia en este momento tan especial. También se habló de su pasión por la actuación, de su vocación, de la dedicación que pone en cada proyecto. Explicó por qué ama lo que hace, porque se entrega por completo a sus personajes, porque busca la excelencia en cada interpretación. Y seguramente aprovechó la ocasión para agradecer a quienes han creído en él, a sus compañeros de trabajo, a los directores, a los guionistas, a todos aquellos que han contribuido a su éxito. La pasión de Can Yaman por la actuación es innegable. Desde muy joven, demostró un gran interés por el mundo del espectáculo, y su talento y su carisma no tardaron en ser reconocidos. Estudió Derecho, pero la actuación siempre fue su verdadera vocación. Después de terminar sus estudios, decidió dedicarse por completo a su sueño, y su perseverancia y su esfuerzo le llevaron a convertirse en uno de los actores más populares y exitosos de Turquía. En su discurso, es probable que Can haya explicado cómo llegó a la actuación, qué fue lo que le atrajo de este mundo y por qué decidió dedicar su vida a interpretar personajes. Seguramente haya hablado de la emoción que siente al meterse en la piel de un personaje, de la responsabilidad que conlleva dar vida a una historia y de la satisfacción que siente al conectar con el público. Es posible que haya mencionado algunos de sus trabajos más importantes, como Erkencikus, Pájaro Soñador, la serie que lo catapultó a la fama internacional, y haya agradecido a los directores, guionistas y compañeros de reparto que hicieron posible el éxito de este proyecto. También es probable que haya hablado de sus futuros proyectos, de sus sueños y de sus aspiraciones como actor. La actuación para Can Yaman no es solo un trabajo, es una pasión, una forma de vida, una oportunidad para expresar su creatividad y su talento. Y en su discurso seguramente quiso dejar claro este mensaje, inspirando a todos a perseguir sus sueños con pasión y determinación. Otro tema recurrente en el discurso fue la gratitud. Can, conocido por su humildad y su generosidad, no olvidó agradecer a sus fans, a las personas que lo apoyan incondicionalmente, que siguen su carrera con entusiasmo y que le brindan su cariño a través de las redes sociales. Les expresó su agradecimiento por su lealtad, por su apoyo constante y por el impacto positivo que tienen en su vida. La relación de Can Yaman con sus fans es muy especial. Él siempre ha demostrado un gran respeto y cariño por las personas que lo apoyan, y ha sabido corresponder a su afecto con gestos de agradecimiento, con dedicatorias y con una constante interacción en las redes sociales. En su discurso, es probable que Can haya querido reconocer el papel fundamental que juegan sus fans en su carrera. Seguramente haya agradecido su lealtad, su entusiasmo, su apoyo constante y su cariño incondicional. Es posible que haya mencionado cómo sus mensajes de apoyo le dan fuerzas para seguir adelante, cómo su cariño le emociona y le motiva a dar lo mejor de sí mismo en cada proyecto. La gratitud es un valor fundamental en la vida de Can Yaman. Él sabe que el éxito no es solo el resultado de su talento y su esfuerzo, sino también del apoyo de las personas que creen en él. Y en su discurso seguramente quiso dejar claro este mensaje, demostrando su aprecio por sus fans y por todos aquellos que han contribuido a su éxito. Pero, ¿qué fue exactamente lo que más impactó? ¿Qué fue esa frase, ese momento que hizo que el público se quedara sin aliento? Pues bien, según las fuentes, Can Yaman compartió algo muy personal, su visión de la vida, sus valores, sus principios. Habló de la importancia de ser auténtico, de ser fiel a uno mismo, de perseguir los sueños con pasión y determinación. Mencionó la importancia de la honestidad, de la integridad, de la perseverancia. Este es sin duda el núcleo del discurso, el momento en que Can Yaman se mostró tal como es, sin máscaras, sin filtros. Es en este punto donde entendemos la profundidad de sus reflexiones, la importancia que le da a los valores que guían su vida. La autenticidad para Can es un principio fundamental. Ser fiel a uno mismo, mostrarse tal como se es, sin pretensiones ni artificios. Es la base para construir relaciones genuinas, para conectar con los demás de manera sincera y profunda. Y es algo que podemos ver en su día a día, en sus entrevistas, en sus redes sociales. La perseverancia, la constancia, la determinación,
son valores clave en la vida de Khan. Sabe que el éxito no llega de la noche a la mañana, que requiere esfuerzo, dedicación y la capacidad de superar los obstáculos. Es algo que ha demostrado en su carrera, persiguiendo sus sueños y luchando por alcanzar sus metas. La honestidad y la integridad son valores fundamentales en su vida. Hacer lo correcto, ser fiel a sus principios, actuar con transparencia y responsabilidad. Esto se refleja en su comportamiento, en su manera de relacionarse con los demás, en su compromiso con las causas sociales. Es muy probable que Khan haya hablado de la importancia de vivir una vida con propósito, de encontrar un sentido a lo que hacemos, de perseguir nuestros sueños con pasión y determinación. Y seguramente haya compartido su propia experiencia, cómo estos valores le han guiado en su camino, cómo le han ayudado a superar las dificultades y a alcanzar sus metas. Se dice que también habló de la importancia de ayudar a los demás, de hacer el bien, de utilizar su fama y su influencia para causas nobles. Khan, conocido por su compromiso con diversas organizaciones benéficas, reafirmó su intención de seguir apoyando a quienes más lo necesitan, de utilizar su plataforma para dar visibilidad a causas importantes y de inspirar a otros a hacer lo mismo. El compromiso social de Khan Yaman es una faceta muy importante de su personalidad. No solo es un actor talentoso, sino también una persona comprometida con el mundo que le rodea. Ha participado en diversas campañas solidarias, ha colaborado con organizaciones benéficas y ha utilizado su influencia para dar visibilidad a causas importantes. Es probable que en su discurso haya hablado de la importancia de utilizar su fama y su influencia para hacer el bien. Seguramente haya expresado su deseo de ayudar a los demás, de contribuir a un mundo más justo y solidario. Es posible que haya mencionado algunas de las causas que le preocupan, como la defensa de los derechos humanos, la protección del medio ambiente, la lucha contra la pobreza, o el apoyo a los niños y niñas desfavorecidos. También es muy probable que haya invitado a sus seguidores a involucrarse en causas sociales, a aportar su granito de arena para construir un mundo mejor. Y seguramente haya reafirmado su compromiso de seguir apoyando a las organizaciones benéficas, de utilizar su plataforma para dar visibilidad a causas importantes y de inspirar a otros a hacer lo mismo. En definitiva, el discurso fue una clase magistral de humanidad, un ejemplo de cómo la fama y el éxito no deben ser sinónimo de arrogancia o superficialidad, sino de humildad, gratitud y compromiso social. La reacción del público fue, por supuesto, de sorpresa y admiración. Muchos asistentes, incluso aquellos que no eran fanáticos de Khan, se emocionaron hasta las lágrimas. Quedaron impresionados por su sinceridad, por su vulnerabilidad y por la profundidad de sus reflexiones. El discurso no solo fue un momento emotivo, sino también un punto de inflexión. Demostró que Khan Yaman no es solo un actor talentoso y atractivo, sino también una persona con valores sólidos, con una gran sensibilidad y con un corazón enorme. La reacción del público, como era de esperar, fue de una profunda emoción. Ver a Khan Yaman, una figura pública tan popular, abrir su corazón de esa manera, compartir sus sentimientos más profundos, sus valores, sus principios, fue algo que conmovió a todos los presentes. Muchos asistentes, incluso aquellos que no eran fanáticos de Khan, se sintieron impactados por su sinceridad y su autenticidad. Quedaron impresionados por su vulnerabilidad, por la profundidad de sus reflexiones, por su capacidad de conectar con el público a un nivel emocional tan profundo. El discurso no solo fue un momento emotivo, sino también un punto de inflexión. Mostró a Khan Yaman bajo una nueva luz, revelando su verdadera esencia, su humanidad, su compromiso con el mundo que le rodea. Y esto sin duda consolidó su imagen, lo convirtió en un ícono no solo por su talento sino también por su calidad humana. A raíz de este discurso, la imagen de Khan Yaman se consolidó aún más. Pasó de ser un ídolo a ser un ejemplo a seguir, una fuente de inspiración para muchas personas. Su sinceridad y su autenticidad lo hicieron aún más querido y respetado. El impacto del discurso de Khan Yaman fue significativo. Su imagen, que ya era muy positiva, se fortaleció aún más. No solo se le veía como un actor talentoso y atractivo, sino también como una persona con valores, con una gran sensibilidad y con un corazón enorme. El discurso sirvió para humanizar aún más a Khan, para romper la barrera que a veces existe entre las estrellas y sus seguidores. Mostró que detrás de la fama hay una persona real con sentimientos, con sueños, con miedos, con preocupaciones, con inquietudes. La sinceridad y la autenticidad de Khan lo hicieron aún más querido y respetado.
Su discurso inspiró a muchas personas, les animó a reflexionar sobre sus propios valores, a perseguir sus sueños, a ser fieles a sí mismos y a contribuir a un mundo mejor. Pero ¿cómo podemos saber todo esto? ¿Cómo hemos podido reconstruir este momento tan íntimo y especial? Bueno, como les comentaba, la información ha ido llegando a través de diferentes canales, declaraciones de asistentes a la fiesta, pequeños fragmentos de vídeo o audio que se filtraron, y sobre todo, el boca a boca. La noticia de este discurso se difundió rápidamente y muchos comenzaron a compartir sus testimonios, sus impresiones, sus emociones. La reconstrucción de este discurso es un trabajo de investigación, un rompecabezas que se ha ido armando con fragmentos de información, con testimonios, con impresiones. Aunque no tenemos el discurso completo, la información que ha trascendido nos permite hacernos una idea bastante precisa de lo que ocurrió. Las declaraciones de los asistentes a la fiesta han sido fundamentales. Sus testimonios, sus recuerdos, sus emociones, nos han dado una idea de la atmósfera del evento, de la reacción del público, de las palabras de Can Yaman. Los fragmentos de vídeo o audio que se filtraron, aunque escasos, nos han permitido escuchar la voz de Can, ver sus gestos, sentir la emoción del momento. Estos pequeños fragmentos, aunque no revelan todo el discurso, nos dan una idea de su tono, de su energía, de su sinceridad. Pero, sobre todo, el boca a boca ha sido clave. La noticia de este discurso se difundió rápidamente y muchos comenzaron a compartir sus testimonios, sus impresiones, sus emociones. Las redes sociales, como siempre, jugaron un papel fundamental en la difusión de esta información. Las redes sociales, como siempre, jugaron un papel fundamental. Los hashtags relacionados con el evento se llenaron de mensajes de admiración, de agradecimiento y de reconocimiento a Can. Los fans, como siempre, mostraron su apoyo incondicional y celebraron este momento tan especial. Las redes sociales, como siempre, fueron el altavoz de este evento. Los hashtags relacionados con la fiesta se llenaron de mensajes de admiración, de agradecimiento y de reconocimiento a Can. Los fans, como siempre, mostraron su apoyo incondicional y celebraron este momento tan especial. Los comentarios, los testimonios, las fotos, los vídeos, todo se compartió en las redes sociales, creando un ambiente de emoción y de conexión. Las redes sociales, en definitiva, fueron la ventana que nos permitió asomarnos a este momento tan íntimo y especial. Este discurso, de alguna manera, nos invita a reflexionar. Nos recuerda que detrás de la fama, de la imagen pública, hay personas de carne y hueso con sentimientos, con sueños, con miedos. Nos invita a ser más empáticos, a ser más comprensivos, a valorar la autenticidad y la sinceridad. Nos invita a seguir nuestros propios sueños con pasión y determinación, a ser fieles a nosotros mismos, a hacer el bien y a agradecer a quienes nos rodean. El discurso de Can Yaman, más allá de ser un momento emotivo, nos invita a la reflexión. Nos recuerda que la fama y el éxito no son sinónimo de perfección, que detrás de la imagen pública hay una persona con sentimientos, con sueños, con miedos, con inquietudes. Nos invita a ser más empáticos, a ser más comprensivos, a ponernos en el lugar del otro, a tratar de entender sus experiencias, sus desafíos, sus luchas. Nos invita a valorar la autenticidad y la sinceridad, a ser fieles a nosotros mismos, a mostrar nuestro verdadero yo, sin máscaras ni pretensiones. Nos invita a seguir nuestros propios sueños con pasión y determinación, a luchar por nuestras metas, a no rendirnos ante las dificultades. Nos invita a hacer el bien, a contribuir a un mundo mejor, a ayudar a los demás, a utilizar nuestros talentos y recursos para hacer una diferencia. Nos invita a agradecer a quienes nos rodean, a valorar el apoyo de nuestros seres queridos, a reconocer el trabajo y la dedicación de quienes nos ayudan a alcanzar nuestras metas. Y por supuesto nos reafirma el por qué admiramos a Can Yaman. No solo por su talento, por su belleza, por su carisma, sino también por su humanidad, por su humildad, por su generosidad y por su compromiso con el mundo que le rodea. El discurso de Can Yaman nos reafirma las razones por las que lo admiramos. No solo por su talento como actor, por su belleza, por su carisma, sino también por su humanidad, por su humildad, por su generosidad y por su compromiso con el mundo que le rodea. Nos demuestra que es una persona real, con valores sólidos, con una gran sensibilidad y con un corazón enorme. Nos inspira a ser mejores personas, a vivir una vida con propósito, a perseguir nuestros sueños con pasión y determinación. En conclusión, el discurso que impactó en la fiesta de Can Yaman fue mucho más que un simple discurso.
Fue una confesión, una declaración de principios, una lección de vida. Nos mostró la faceta más humana de Kant, su corazón, sus sentimientos más profundos. Nos inspiró, nos emocionó y nos hizo quererlo aún más. El discurso que pronunció Kanyaman en esa fiesta fue mucho más que un simple discurso. Fue una confesión, una declaración de principios, una lección de vida. Fue un momento de vulnerabilidad, de sinceridad, de autenticidad. Nos mostró la faceta más humana de Kant, su corazón, sus sentimientos más profundos. Nos permitió conocer a la persona detrás del actor, al hombre que con sus palabras, tocó las fibras más sensibles de quienes lo escucharon. Nos inspiró, nos emocionó y nos hizo quererlo aún más. Nos demostró que la fama y el éxito no son sinónimo de arrogancia o superficialidad, sino de humildad, gratitud y compromiso social. Y con esto, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado, que hayan disfrutado de esta historia, que se hayan emocionado tanto como yo al investigarla. Espero que este análisis les haya permitido conocer un poco más a Kanyaman y a entender por qué es un ícono tan querido. Quiero agradecerles a todos por ver este vídeo. Gracias por su tiempo, por su atención y por su apoyo constante. Si les gustó este vídeo, no olviden dejar su me gusta. Compártanlo con sus amigos, con otros fans de Kanyaman, para que todos puedan conocer esta historia. Y por supuesto suscríbanse al canal si aún no lo han hecho, y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. ¿Qué les pareció el discurso de Kant? ¿Qué fue lo que más les impactó? ¿Qué mensaje les gustaría dejar en los comentarios? Me encantaría leer sus opiniones, sus reflexiones, sus comentarios. No duden en participar. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Un abrazo enorme.